Hola familia de Tectón. Muchos se preguntan en estos momentos sobre la obediencia que todos los cristianos debemos al Santo Padre, en este caso al Papa Francisco. Sin ir más lejos, hoy en la web de tecton.info dábamos la noticia del arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, que hace un llamado a los fieles a obedecer al Papa. Incluso en ocasiones muchas personas se deben enfrentar a la descalificación por parte de católicos porque defienden la verdad católica, y estos opinan que la obediencia al Papa está por encima de la verdad. ¿Qué es primero, la palabra de Dios o la autoridad del Papa? ¿Qué es primero, la tradición de la Iglesia o la autoridad del Papa o de un obispo o cardenal? ¿Qué es primero, el magisterio de la Iglesia o la obediencia a la jerarquía de la Iglesia? Para muchos está claro, la verdad revelada es siempre lo primero, pero otros no lo tienen tan claro y piensan que primero está la autoridad a tal jerarca de la Iglesia Católica antes incluso que a la verdad. Para contestar esta pregunta, vamos a compartirles un texto del obispo Schneider sobre este tema, que esperamos sea esclarecedor para todos. ¿Obediencia primero a la verdad revelada o al Papa Francisco? Oigamos la enseñanza católica al respecto. El significado correcto de la obediencia al Papa. La Santa Iglesia es ante todo y en lo más profundo una institución divina, y es un misterio en su sentido sobrenatural. En segundo lugar, tiene también la realidad humana y visible, los miembros visibles y la jerarquía, Papa, obispo, sacerdote. Cuando la Madre Iglesia está pasando por una de las crisis más profundas de su historia, como la está pasando en nuestro tiempo, donde la crisis toca todos los niveles de la vida de la Iglesia de manera espantosa, la Divina Providencia nos está llamando a amar a nuestra Madre Iglesia, que es humillada y burlada, no en primer lugar por sus enemigos, sino desde dentro por sus pastores. Estamos llamados a ayudar a nuestra Madre Iglesia, cada uno en su lugar, ayudarla a una verdadera renovación a través de nuestra propia fidelidad a la inmutable integridad de la fe católica, a través de nuestra fidelidad a la constante belleza y sacralidad de su liturgia, la liturgia de todos los tiempos, a través de nuestra intensa vida espiritual en unión con Cristo y a través de actos de amor y caridad. El misterio de la Iglesia es más grande que el Papa o el obispo. A veces, los papas y los obispos hicieron daño a la Iglesia, pero al mismo tiempo Dios usó otros instrumentos, a menudo los simples fieles, simples sacerdotes o algunos obispos, para restaurar la santidad de la fe y la vida dentro de la Iglesia. Ser fiel a la Iglesia no significa obedecer interiormente todas las palabras y actos de un papa o de un obispo, ya que el papa o el obispo no son idénticos a toda la Iglesia. Y si un papa o un obispo apoya un camino que daña la integridad de la fe y de la liturgia, de ninguna manera está obligado a seguirlo interiormente, porque tenemos que seguir la fe y las normas de la Iglesia de todos los tiempos, de los apóstoles y de los santos. La Iglesia Católica es la única que Cristo fundó, y es voluntad expresa de Dios que todos los hombres lleguen a ser miembros de su única Iglesia, miembros del cuerpo místico de Cristo. La Iglesia no es propiedad privada de un papa, más bien, él es solo el vicario, el servidor de Cristo. Por lo tanto, uno no puede hacer que convertirse en católico completo dependa del comportamiento de un papa en particular. Seguramente hay que obedecer al papa cuando propone infaliblemente la verdad de Cristo, cuando habla ex cátedra, que es muy raro. Tenemos que obedecer al papa
cuando nos ordena obedecer las leyes y mandamientos de Dios, y cuando toma decisiones administrativas y jurisdiccionales, designaciones, indulgencias, etc. Sin embargo, si un papa crea confusión y ambigüedad con respecto a la integridad de la fe católica y de la Sagrada Liturgia, entonces no hay que obedecerle. Y hay que obedecer a la Iglesia de todos los tiempos y a los papas que durante 2 milenios enseñaron constantemente y claramente todas las verdades católicas en el mismo sentido. Y estas verdades católicas las encontramos expresadas en el Catecismo. Hay que obedecer el Catecismo y la liturgia de todos los tiempos que siguieron los santos y nuestros antepasados. Junto a otras reflexiones, se presenta en las siguientes líneas un breve resumen de la magistral conferencia del profesor Roberto de Mattei, Obediencia y resistencia en la historia de la Iglesia, pronunciada en Roma, Life Forum, el 18 de mayo de 2018. Es una falsa obediencia cuando una persona diviniza a hombres que representan autoridad en la Iglesia, papa u obispos. Cuando esta persona acepta órdenes y consiente afirmaciones de sus superiores que evidentemente dañan y debilitan la claridad e integridad de la fe católica. La obediencia tiene un fundamento, un propósito, condiciones y límites. Solo Dios no tiene límites, es inmenso, infinito, eterno. Toda criatura es limitada y ese límite define su esencia. Por lo tanto, ni la autoridad ilimitada ni la obediencia ilimitada existen en la tierra. La autoridad se define por sus límites y la obediencia también se define por sus límites. La conciencia de estos límites conduce a la perfección en el ejercicio de la autoridad y a la perfección en el ejercicio de la obediencia. El límite insuperable de la autoridad es el respeto a la ley divina de la integridad y claridad de la fe católica. Y el respeto a esta ley divina de la integridad y claridad de la fe católica es también el límite insuperable de la obediencia. Santo Tomás plantea la pregunta: ¿están los súbditos obligados a obedecer a sus superiores en todo? Su respuesta es negativa. Como él explica, las razones por las que un súbdito no puede estar obligado a obedecer a su superior en todas las cosas son 2. En primer lugar, por mandato de una autoridad superior, dado que se debe respetar la jerarquía de autoridades. En segundo lugar, si un superior manda a un súbdito a hacer cosas ilícitas, por ejemplo, cuando los hijos no están obligados a obedecer a sus padres en materia de contraer matrimonio, conservar la virginidad o cosas semejantes. Santo Tomás concluye: el hombre está absolutamente sujeto a Dios y en todas las cosas internas y externas, por tanto, está obligado a obedecer a Dios en todas las cosas. Sin embargo, los súbditos no están obligados a obedecer a sus superiores en todas las cosas, sino solo en ciertas cosas. Por lo tanto, se pueden distinguir 3 tipos de obediencias. La primera, siendo suficiente para la salvación, obedece solo en lo obligatorio. El segundo, siendo perfecto, obedece en todo lo lícito. El tercero, estando desordenado, obedece también en lo ilícito, es decir, lo malo. La obediencia no es ciega ni incondicional, sino que tiene límites. Donde hay pecado, mortal o de otro tipo, no solo tenemos el derecho, sino el deber de desobedecer. Esto también se aplica en circunstancias en las que a uno se le ordena hacer algo perjudicial para la integridad de la fe católica o la santidad de la liturgia. La historia ha demostrado que un obispo, una conferencia episcopal, un concilio e incluso un papa pronunciaron errores en su magisterio no infalible. ¿Qué deben hacer los fieles en tales circunstancias? En sus diversas obras, Santo Tomás de Aquino enseña que cuando la fe está en peligro, es lícito, incluso adecuado,
resistir públicamente a una decisión papal, como hizo San Pablo con San Pedro, el primer papa. En efecto, San Pablo, que estaba sujeto a San Pedro, lo reprendió públicamente por un riesgo inminente de escándalo en materia de fe. La resistencia de San Pablo se manifestó como una corrección pública de San Pedro, el primer papa. Santo Tomás dedica una pregunta entera a la corrección fraterna en la Suma. La corrección fraterna también puede ser dirigida por los súbditos a sus superiores y por los laicos contra los prelados. Sin embargo, dado que un acto virtuoso necesita ser moderado por las debidas circunstancias, se sigue que cuando un súbdito corrige a su superior, debe hacerlo de manera decorosa, no con descaro y dureza, sino con dulzura y respeto. Si hay peligro para la fe, los súbditos están obligados a reprender a sus prelados, incluso el Papa, incluso públicamente. Por lo tanto, debido al riesgo de escándalo en la fe, Pablo, que de hecho estaba sujeto a Pedro, lo reprendió públicamente. La persona y el oficio del Papa tiene un significado en ser solo el vicario de Cristo, un instrumento y no un fin, y como tal, este significado debe ser utilizado si no queremos torcer la relación entre el medio y el terminar boca abajo. Es importante subrayar esto en un momento en que especialmente entre los católicos más devotos hay mucha confusión al respecto. Y también la obediencia al Papa o al Obispo es un instrumento, no un fin. El romano pontífice tiene autoridad plena e inmediata sobre todos los fieles, y no hay autoridad en la tierra superior a él, pero no puede, ni por declaraciones erróneas, ni por ambiguas, cambiar y debilitar la integridad de la fe católica, la constitución divina de la Iglesia o la constante tradición de la sacralidad y el carácter sacrificial de la liturgia de la Santa Misa. Si esto sucede, existe la legítima posibilidad y deber de los obispos e incluso de los fieles laicos, no sólo de presentar llamamientos privados y públicos y propuestas de correcciones doctrinales, sino también para actuar en desobediencia de una orden papal que cambia o debilita la integridad de la fe, la constitución divina de la Iglesia y la liturgia. Esta es una circunstancia muy rara, pero posible, que no viola, sino que confirma la regla de devoción y obediencia al Papa, que es llamado a confirmar la fe de sus hermanos. Tales oraciones, llamados, propuestas de corrección doctrinal y una llamada desobediencia son, por el contrario, una expresión de amor al sumo pontífice para ayudarlo a convertirse de su peligroso comportamiento de descuidar su deber primario de confirmar toda la Iglesia sin ambigüedades y vigorosamente en la fe. Se debe recordar también lo que enseñó el Concilio Vaticano I. El Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no para que por medio de su revelación dieran a conocer alguna nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, pudieran guardar religiosamente, exponer fielmente la revelación o depósito de la fe transmitido por los apóstoles. Durante los últimos siglos prevalece en la vida de la Iglesia un positivismo jurídico, combinado con una especie de papolatría. Tal actitud apunta a reducir los órdenes exteriores del superior y la ley a un mero instrumento en manos de quienes detentan el poder, olvidando el fundamento metafísico y moral de la ley misma. Desde este punto de vista legalista, que ahora impregna a la Iglesia, lo que la autoridad promulga es siempre justo. Los tratados espirituales tradicionales nos enseñan cómo obedecer a la Iglesia y al Papa o al Obispo. Sin embargo, aquellos se refieren a los tiempos de normalidad, cuando el Papa y los obispos valientemente y sin ambigüedades defendían y protegían la integridad de la fe y la liturgia. Estamos viviendo ahora, obviamente, en el tiempo excepcional de una crisis global de la fe
en todos los niveles de la Iglesia. Un fiel católico tiene que reconocer la autoridad suprema del Papa y su gobierno universal. Sin embargo, sabemos que en el ejercicio de su autoridad, el Papa puede cometer abusos de autoridad en perjuicio evidente de la fe católica y de la sacralidad de la liturgia de la Santa Misa, como lamentablemente ha ocurrido en la historia. Deseamos obedecer al Papa, a todos los papas, incluido el Papa actual, pero si en la enseñanza de cualquier Papa encontramos una contradicción evidente, según el padre Enrico Zoffoli, los peores males de la Iglesia no provienen de la malicia del mundo, de la intromisión o persecución de los laicos por parte de otras religiones, sino sobre todo de los elementos humanos que forman el cuerpo místico, los laicos y el clero. Es la desarmonía producida por la insubordinación de los laicos al trabajar. Es la desarmonía producida por la insubordinación de los laicos al trabajo del clero y del clero a la voluntad de Cristo. A la autoridad de un papa o de un obispo que exceda los límites de la ley divina, de la integridad y de la claridad de la fe católica, se debe oponer resistencia firme, que puede hacerse pública. Este es el heroísmo de nuestro tiempo, el camino más grave hacia la santidad de hoy. Convertirse en santos significa hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios significa obedecer siempre su ley, en particular cuando esto es difícil o cuando esto nos pone en conflicto con los hombres, que aunque como representantes legítimos de su autoridad en la tierra, lamentablemente están difundiendo errores o el debilitamiento de la integridad y la claridad de la fe católica. Tales momentos son muy raros en la historia de la Iglesia, sin embargo han ocurrido como es evidente a la vista de todos, también en nuestro tiempo. Muchos en el curso de la historia han manifestado un comportamiento heroico, resistiendo las leyes injustas de la autoridad política. Mayor aún es el heroísmo de quienes han resistido la imposición por parte de la autoridad eclesiástica de doctrinas que se apartan de la constante tradición de la fe y de la liturgia de la Iglesia. La resistencia filial, devota, respetuosa, no lleva al alejamiento de la Iglesia, sino que multiplica el amor a la Iglesia, a Dios, a su verdad, porque Dios es el fundamento de toda autoridad y de todo acto de obediencia. Debido al amor por el ministerio papal, el honor de la sede apostólica y la persona del romano pontífice, algunos santos, por ejemplo Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena, no dudaron en amonestar a los papas, a veces incluso en términos algo fuertes, como podemos ver a Santa Brígida relatando las siguientes palabras del Señor dirigidas al Papa Gregorio XI. Comienza a reformar la Iglesia que compré con mi propia sangre para que sea reformada y reconducida espiritualmente a su estado prístino de santidad. Si no obedecéis esta mi voluntad, entonces podéis estar bien seguros de que seréis condenados por mí ante toda mi corte celestial con la misma clase de sentencia y justicia espiritual con que se condena y castiga a un prelado mundano que ha de ser despojado de su rango. Es despojado públicamente de su ropaje pontificio sagrado, derrotado y maldito. Esto es lo que te haré. Te enviaré lejos de la gloria del cielo. Sin embargo, Gregorio, hijo mío, te exhorto de nuevo a que te conviertas a mí con humildad. Escucha mi consejo. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, dirigió la siguiente amonestación contundente al Papa Gregorio XI, exigiéndole que reformara vigorosamente la Iglesia o, si no lo hacía, renunciara al papado. Santísimo y dulce Padre, tu pobre e indigna hija Catalina en Cristo, dulce Jesús, se encomienda a ti en su preciosa sangre. La verdad divina exige que hagáis justicia sobre la abundancia de muchas iniquidades cometidas por los que se alimentan y apacentan en el jardín de la Santa Iglesia, ya que Él te ha dado autoridad y tú la has asumido. Debes usar tu virtud y poder, y si no estáis dispuestos a usarlo, más os vale que renunciéis a lo que habéis asumido. Más honra a Dios y salud a tu alma sería. Cuando los que tienen autoridad en la Iglesia,
como es el caso en nuestro tiempo, no cumplen fielmente con su deber de guardar y defender la integridad y claridad de la fe católica y de la liturgia, Dios llama a los subordinados, a menudo los pequeños y sencillos de la Iglesia, para suplir los defectos de los superiores, mediante llamamientos, propuestas de corrección y con mayor fuerza, mediante sacrificios vicarios y oraciones. Durante la profunda crisis de la Iglesia en el siglo XV, donde el alto clero a menudo daba mal ejemplo y fracasaba gravemente en sus deberes pastorales, el cardenal Nicolás de Cusa fue profundamente conmovido por un sueño en el que se le mostraba la realidad espiritual del poder de la ofrenda de sí mismo, la oración y el sacrificio vicario. Vio en un sueño la siguiente escena: más de 1000 monjas estaban orando en la pequeña iglesia. No estaban arrodillados sino en pie. Estaban de pie con los brazos abiertos, las palmas hacia arriba en un gesto de ofrenda. En manos de una monja delgada, joven, casi infantil, Nicolás vio al Papa. Podías ver cuán pesada era esta carga para ella, pero su rostro irradiaba un brillo alegre. Esta actitud debemos emular.